Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo está el ambiente en el mundo, pues en la nueva era Trump. ¿Qué? 2.0. segunda venida de Trump. Y para eso pues invité a alguien que nos pueda dar perspectiva política y alguien perspectiva económica. Pero antes de presentarles a mis invitados, permítanme recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que pueden encontrar el podcast en cualquier plataforma de streaming. Hay mucha gente que nos dice que les gusta escuchar el podcast mientras van en el tráfico, así que pues ya saben, no se lo pierda. Y bueno, presento a mis invitados. Pues para la perspectiva política me va a ayudar a analizar un poquito Luis Pablo San José, economista. Bienvenido. Hola Lucy, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos los oyentes de Tangente. Pues bienvenido. Y para la perspectiva económica, pues vamos a estar platicando también con Carlos Jacks. Bienvenido, Carlos. Un gusto, gracias por tenernos acá. Es al revés, pero sí. Lo dije al revés. Sí. No pasa nada. Bueno, ya, los dos saben un poco de todo. complementamos. Yo soy politóloga, entonces yo puedo complementar. Por eso te reíste. Yo dije, ¿por qué se rió? Los crucé, perdón. Bueno, entonces empecemos a platicar. Yo quería empezar con la perspectiva política. Tenemos en Guatemala el reciente viaje de Marco Rubio, su visita, que bueno, ya hay un episodio de Tangente en donde se analiza esto con Javier Soria. Si no lo han visto, lo pueden ir a buscar. Pero también quería ver un poquito más como alrededor del mundo, ¿no? No solo la región, Guatemala, la región y el mundo entero, pues qué está sucediendo con Donald Trump, para qué nos tenemos que preparar. Digamos, antes de que Trump llegara, mucho del análisis se centraba en gente que, pues, la fábula esta de Pablito y el Lobo, decían como, no, sí, que Trump solo habla mucho, pero luego no cumple. Pero cada vez vas viendo que sí cumple, que hizo las órdenes ejecutivas así rapidísimas y demás, y bueno, de repente está diciendo cosas que parecen unos disparates, pero al final se acciona. Entonces, pues Carlos, contame un poquito cómo ves tú la perspectiva política a nivel global, regional y Guatemala. Sí, creo que a nivel global, una forma en que me gusta explicar el comportamiento de Trump es con el caballero de la noche. Uh-huh. Trump es una especie de guasón y en un mundo caótico. El guasón del caballero de la noche sí es un poco más encantador. Eso puede ser relativo, hay gente que le parezca encantador y creo que hay muchos fans, así que... Y en un mundo caótico, el caos funciona bien. Digamos que ya veníamos en un contexto donde están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo y es casi imposible prestarle atención a todo también. Uh-huh. Y entre todo ese caos viene alguien y entra alguien con más caos. O sea, y la lógica de esto es que nada mejor que alguien más loco para tomar acción. Uh-huh. en varios puntos que necesita tomar acción. ¿Por qué? Porque nadie va a estar preparado para responder a esas acciones. Entonces, creo que me gusta pensar en Trump como una especie de guasón en el caballero de la noche. Uh-huh. Por lo villano. No, yo creo que... No, y no por lo villano. No estoy... Ojo que esa etiqueta no... Sí, no salió de vos. Creo que el mundo actual se puede describir bien con la palabra caos y que a Trump también se le puede describir muy bien con la palabra caos. Más allá de lo villano, que no es a lo que me refiero. Creo que el caos es una descripción adecuada. O sea, lo que estás diciendo, si te entiendo bien, es que la forma de Trump de abordar diferentes frentes es creando esa falta de predictibilidad para, digamos, que la gente no sepa qué es lo que va a suceder y él pueda hacer su movida con la gente, pues, menos cauta y menos preparada, algo así. Sí. A ver, digamos que no es como la primera vez que entró Trump, donde uh-huh. en realidad nadie tenía antecedentes de cómo es uh-huh. su actuar político. Ahora ya hay muchas personas, muchos líderes y lideresas políticas que tienen alguna idea de cómo puede actuar. Y sin embargo, antes de la toma de posesión, el día de la toma de posesión y los días posteriores inmediatos, fueron de fluctuaciones en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, mucha premura, muchísima incertidumbre los días antes a que tomara posesión, las declaraciones que dejaba él en redes sociales y que
los líderes y lideresas mundiales respondían a esas declaraciones y en realidad él ni siquiera estaba en el poder todavía, no tenía la facultad para tomar alguna decisión, pero ya tenía el mundo acomodándose de cierta forma o desacomodándose de cierta forma en torno a esas declaraciones. Entonces sí, digamos que generar más caos dentro de un entorno ya caótico le genera a él condiciones favorables para poder decir de una u otra forma. Y bueno, año nuevo, metas nuevas y muebles nuevos, porque en San Miguel tienen 5 combos de escritorios que van desde los 500 quetzales hasta los 1100, o sea, excelentes precios, y pueden activar su código Tangente SM. Así les estamos dando un código especial para los oyentes de Tangente, es Tangente SM, SM de San Miguel, en la página web o en el WhatsApp 22680808, indicando que se enteraron de esta oferta a través del podcast Tangente. Y bueno, esto aplica únicamente en la página web y en el WhatsApp. O sea, si van físicamente a la tienda, no aplica el código, pero si lo dicen en el WhatsApp o si lo ponen en la página web, pues pueden aprovechar estos combos. Son 5 combos de escritorios que van desde los 500 quetzales hasta los 1100. Y es un juego bien difícil de jugar porque, digamos, tenés a una persona que no se lo toma en serio o pareciera que no se lo toma en serio o sí, como no le importan las reglas del juego o no se comporta como un político tradicional. Y sus contrapartes sí se lo toman en serio, es decir, y jugar ese juego qué difícil. Y luego te iba a preguntar también, bueno, está todo este tema del caos y demás. Y ya entrando en la política guatemalteca, digamos, mucha gente se dejó ir con, o digamos, su forma de navegar este cambio era con el tradicional izquierda-derecha, ¿no? Y entonces mucha gente que pensaba que como Trump es republicano y Trump en teoría era de derechas o por lo menos defiende ciertas ideas conservadoras, pues iba a ser favorable para el grupo equivalente en Guatemala, un grupo que incluso adoptó el discurso de campaña de Trump para la campaña aquí en Guatemala, un grupo que incluso usaba sus gorras de Make America Great Again, que le llamaba a su amigo, etcétera, y que bueno, quizá en toda su brújula de izquierda a derecha creían que por ser Trump de derecha iba a favorecer a la derecha guatemalteca. Pero en este viaje de Marco Rubio creo que le podemos poner el último clavo al féretro y decir como no, lo siento, y que se entierre esa presuposición que traía este grupo. ¿Cómo ves que se van a reacomodar esas piezas o cómo interpretas políticamente ese juego de pensar que como Trump es conservador iba a favorecer a los conservadores guatemaltecos y sus intereses? No, en realidad, desde antes que asumiera Trump, yo creía que es una oportunidad muy grande para Guatemala en términos macro, porque luego tenemos muchos matices, se retira la cooperación, no solo de Guatemala, sino del mundo entero y demás, entonces tiene algunos matices, pero creo que Trump de hecho presenta una oportunidad bastante valiosa y bastante grande para Guatemala y Centroamérica como región. Es un caso diferente el de México y es un caso diferente el del sur de América, pero sí que para Centroamérica creo yo que es una oportunidad bastante grande. Claro, hay que matizar, podemos hablar luego de la cooperación internacional y alrededor de esto igual tengo varias opiniones que pueden ser ahí un poco polémicas, pero sí, en realidad no veo que vaya a beneficiar a este sector conservador que está cantando victoria luego de la elección en noviembre y demás, y la visita de Marco Rubio lo deja bastante claro, creo yo. Sí, y incluso se borraron ahí algunos videos y artículos de... ya regalaron las gorras. Ahora hablemos de las implicaciones económicas. Luis Pablo, qué raro usar tu nombre completo. Pero sí, Luis, contame un poquito acerca de... Yo creo que lo que más preocupación ha causado y para mí me parece muy curioso porque mucha gente se enteró que era... después de haber votado por Trump, es el tema de los aranceles. Creo yo que eso es como lo que está ahorita más en la mente de las personas del impacto económico que podría tener un gobierno de Donald Trump. Pero contanos un poquito de tus perspectivas y cómo lo ves. Sí, algo que mencionaron ustedes que es muy importante es el tema del caos, ¿no? De las fluctuaciones, no ser predecible hasta cierto punto, que es lo que va a hacer o las acciones que va a tomar. Les pongo un ejemplo. El Fondo Monetario había hecho sus proyecciones el año pasado y calculaba más o menos un crecimiento mundial
de pasar de un 3.2 a un 3.5, 3.6. Lo readecuaron y ahora es un 3.3 para el año que viene. Ellos mismos dicen es un crecimiento que se mantiene, pero a tasas decepcionantes. Y eso está muy de la mano a un punto muy importante al que ellos hacen énfasis, y es al tema de la incertidumbre. Los índices, hay un índice BIX, que es el que mide, digamos, como que el miedo que hay en la economía estadounidense. Y lo que pasa es que es poco predecible la forma en la que va a actuar por medio de los aranceles, por medio de diferentes políticas que quiera tomar, o por medio de... No sabemos si el día de mañana se pelea con Guatemala, no sabemos si el día de mañana se pelea con Costa Rica, o se pelea con, yo qué sé, la India o con cualquier otro país. Entonces es poco predecible el poder imaginarse qué mercados son los que van a ir viendo, cuáles son los aranceles que se van a implementar. Entonces ahí es donde empiezan ese temor, de alguna manera, para los agentes económicos de cómo entrar a algún mercado. Porque, por ejemplo, por lo general, cuando pones un arancel es para proteger la industria local. O sea, entonces haces que el producto de afuera sea más caro y entonces el producto que tienes adentro es más barato porque no tiene ese sobreprecio, y entonces incentivas el consumo del producto, los consumos locales. Sin embargo, eso no es así de fácil. O sea, adecuar una producción dependiendo del producto o del mercado que estés defendiendo de alguna forma, no es así de fácil, de que ya en un mes ya vas a tener más producción de vehículos, ya en un mes vas a tener más ventas de un montón de cosas. Entonces sí requiere de cierto ajuste. Y si estás, por ejemplo, en el caso de México, que dijo, bueno, vamos a entrar con aranceles, no recuerdo si fue 25% ahorita, pero mejor está en suspenso, ¿vale? Puede que sí, puede que no. Surge con eso, ¿verdad? Entonces es como, bueno, mejor lo suspendo un mes, porque a ver cómo contesta México, a ver si hace lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces ya un agente económico va a decir, bueno, qué sé yo si el siguiente mes los vuelve a suspender, o si los deja 3 meses más en espera o en stand-by. Entonces es poco predecible las acciones que vas a realizar. Entonces ahí podemos ver ese tema del índice. Y otra cosa que está afectando mucho el tema del crecimiento es la conflictividad social, que es un punto que muchas personas no toman en consideración al momento de hacer estas proyecciones, pero temas como el petróleo, temas como los traslados de buques están siendo afectados precisamente por estas conflictividades, y es muy interesante en ese informe que hace el Fondo Monetario, que tiene una gráfica de cómo va la conflictividad social en los países y demuestra precisamente el cambio que tuvo Estados Unidos de republicanos a demócratas y demócratas a republicanos, porque te vas a dar cuenta que en 2019 y 2020 el conflicto social iba muy arriba, que era el manejo de la pandemia. Es el área de las Américas, pero obviamente ahí estaba Estados Unidos, y eso fue lo que hizo girar al lado demócrata, si lo vemos así. Luego vemos que hubieron problemas con la inflación, con estos otros temas, y eso hizo girar al lado republicano, pensando que iba a haber una solución a esto. Sin embargo, ¿de qué se beneficia en este punto? Ahí sí que, como dicen, río revuelto, ganancia de pescadores. Vemos que hay un euro que está empezando a entrar en paridad con el dólar. ¿Por qué se debe esto? Porque los agentes económicos buscan una moneda que sea un poco más sólida y estable. Y si es Estados Unidos el que está manejando en esta ocasión todo lo relacionado a la política exterior casi que mundial, porque todos los países están listos, y sin mencionar que por ahora no ha hablado sobre la Unión Europea en temas de aranceles, puede que sean los siguientes. Ellos ya están preparándose para en algún momento ser los siguientes que menciona. Entonces, por ahí es donde se va manejando esto, y como tú dices, la gente no se esperaba el tema de los aranceles. La guerra comercial fue con China la otra vez. Ajá. Lo que sorprendió ahora era ver con Canadá o con México, que han sido socios de larga data, los tratados, pedir que los revisen, lo de mencionar el tema del Canal de Panamá, o sea, Groenlandia, que son cosas que hasta cierto punto no te esperabas, porque viste que en la administración anterior que tuvo no llegaba a esos puntos, pero ahora ya es un tema más que recuerda todo esto, y lo han mencionado, y aquí en el mismo podcast, ya más como una doctrina Monroe. O sea, ya es un poco de intervención en otros lados para estar bien en Estados Unidos. Por ahí es como se van manejando, y a pesar de que Estados Unidos es la economía que va a dinamizar en este primer trimestre, precisamente por estas acciones, el crecimiento mundial, ellos son los que lo van a mantener estable, o sea, están cercanos a alcanzar sus metas de inflación, lo mismo la Unión Europea, pero ellos son los que van a ver más actividad económica. Sin embargo, se tiene esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar después de esos 3 meses? ¿Con quién se va a pelear ahora? ¿Qué es lo que va a tirar? ¿Y qué implicaciones puede tener más adelante? Que es poco predecible hasta cierto punto. Transdoc, como siempre les decimos, es la feria permanente del empleo en este 2025. Aprovechen la oportunidad, que son básicamente 2.000 oportunidades diarias, y consigan el trabajo ideal, el trabajo que se merecen. Pueden visitar a la página web transdoc.com o escribir al contáctenos@transdoc.com. Otra cosa, importante también, es que, por ejemplo, entre todo el caos,
Ya no se sabe qué es cierto, qué no es cierto. Y aquí podemos meter luego la conversación de las gigantes tecnológicas. Y cómo las redes sociales están tomando un espacio ahí. Pero, por ejemplo, algo que se habla mucho ahorita en el discurso de Trump en Estados Unidos es que las condiciones del acuerdo que fue actualizado en su gobierno con Canadá y México no son los mejores. No son las mejores condiciones. Pero entonces puede aprovechar todo este caos, toda esta información, toda esta mala información y toda esta desinformación para ganar el favor de la opinión pública y renegociar esas condiciones que él mismo dejó puestas. Entonces, digamos que todo este caos también puede servir para manipular la opinión pública y usarla a su favor para renegociar luego algunas cosas que él mismo dejó mal hechas. Entonces, de ahí que el caos puede ser muy útil para muchos fines. Como estrategia propagandística, digamos. Sí, bastante. Sí. Yo quería preguntarte, Luis, o sea, tú mencionaste que uno de los motivos por los que los aranceles supuestamente se ponen es para el tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Sí. Pero esto ya hubo un experimento en los 80s en América Latina que no fue del todo exitoso, pero podría, digamos, ¿hay alguna forma de enderezar la sustitución de importaciones? O sea, yo para ver qué tanta validez tiene esa supuesta excusa de subir aranceles. Además que es totalmente incompatible con el discurso de libre mercado que supuestamente dan, pero bueno, para esas inconsistencias, bueno, digamos que les creemos. Pero ¿económicamente es sostenible una sustitución de importaciones o basta con ver la experiencia de los 80s en América Latina y decir definitivamente no hay forma en que una sustitución de importaciones pueda traer desarrollo a un país? Bueno, primero lo que hay que ver son las condiciones totalmente, ¿verdad? Las condiciones en las que se generó en América Latina y las condiciones en las cuales se plantea que esté en Estados Unidos. Sin embargo, creo que más que ese enfoque de hacer que crezca la industria a nivel interno, creo que es regresar a algunas fábricas de Estados Unidos. Entonces, hacer caro que produzcan afuera, que es lo que se mencionó explícitamente en el primer periodo que estuvo en la presidencia. Pero realmente no es así de fácil. O sea, vuelvo y repito, no es así de fácil. Y los incentivos que pueden tener estas empresas fuera es lo que de alguna manera va a ser complicado que quieran regresar. Y no solo es el tema de salarios, porque muchas veces se va por el tema de salarios. Y dices, no, es que es más barato la mano de obra en otro lado. No solo es el tema de salarios, es el tema de la capacidad de las personas que están trabajando. Todo el tema relacionado a las facilidades que puedan tener en términos de logística. O sea, yo sé que cualquier fábrica puede tener un aeropuerto a un par de pasos. Por ejemplo, hay una fábrica en Apple que tiene un aeropuerto cerca en China, pues, y entonces ahí está, solo sacas tu producción, ahí está el aeropuerto y te vas para arriba. Ese tipo de beneficios difícilmente los pueden tener tan rápido en Estados Unidos. Y la experiencia con el tema de la sustitución de importaciones acá, pues, precisamente como tú dices, no fue la más efectiva. O sea, fue una situación bastante complicada. Creo que porque las industrias a las que se les trataba de apostar no tenían la tecnificación suficiente como para decir están generando empleos masivos o crecimiento o algo más. Tenía que ir acompañado en algún punto, ya una vez las empresas fortalecidas, tratar de abrir a un mercado un poco más grande, recuperar el tema de la integración regional, que es muy importante y que está completamente detenido. O sea, no se ha visto nada más que el paso en Honduras y Guatemala y, o sea, haber tenido empresas grandes, fuertes, fortalecidas y después aperturar el mercado para que esté ese intercambio entre ellos, una zona común centroamericana, hubiera sido lo ideal. Pero realmente no se dio. Y el tema político también es otro aspecto bastante importante. Y esto también tiene que ir acompañado de una reforma en el marco, en las leyes, en muchos casos, para evitar ciertos abusos también que pueden darse en un tiempo más grande. O sea, tener empresas muchísimo más grandes pueden abusar de su posición dominante, pueden hacer todo esto. Y es lo que faltó. O sea, es de las cosas que hicieron falta, de las cosas que no se trabajaron como se debía y precisamente tenía que amarrarse a un tema de integración y abrir los mercados posteriormente y, como te digo, tener ese marco regulatorio listo para entrar a funcionar. Y es una oportunidad que hay ahorita, que podemos voltear a ver a otras regiones que ya lo están haciendo. En diciembre del año pasado, el Mercosur y la Unión Europea cerraron un acuerdo que llevaba 20, 25 años en pausa. Ellos querían construir esta relación mucho más fluida comercialmente desde hace décadas y no lo habían hecho y se ven forzados a hacerlo ahora porque las condiciones, el caos los obliga a hacerlo. Pero esa es la respuesta. Donald Trump ha dicho varias veces y es cierto que
los Estados Unidos, esta parte no, los Estados Unidos no necesita América Latina, por ejemplo, que es América Latina quien necesita Estados Unidos. Y es muy cierto que lo necesitamos. Entonces, lo que necesitamos también es ese poder de negociación. Y como país, individualmente, no tenemos poder de negociación ante Estados Unidos. No somos México, no somos Canadá. Somos una cosa muy chiquita. Es como Ecuador tratando de imponerle aranceles a las importaciones mexicanas. Entonces, necesitamos vernos como región, y creo que por ahí puede ir mucho de lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. O sea, definitivamente se está reacomodando el mundo y sus relaciones, y nosotros deberíamos, por ahí El Salvador tiene algunas perspectivas interesantes, deberíamos buscar fortalecernos como región centroamericana y Caribe. Como siempre nos gusta mencionar a nuestro patrocinador Piedrasanta. Vayan a visitar piedrasanta.com o visiten las tiendas en Géminis 10 y en la quinta calle 755 de la zona 1. Ya saben, Piedrasanta, la legendaria, más grande editorial que hay en Guatemala, y nuestros amigos, nuestros fieles patrocinadores, Piedrasanta. Y esto ahora que mencionaste Ecuador y los aranceles, quiero volver al tema arancelario de Trump, ¿no? Yo creo que en su primer periodo sí era mucho más evidente el Buy American, digamos, que hasta lo usó de eslogan, y que su intención era como que los gringos volvieran a consumir sus propios productos y evitar pues el consumo de productos externos, etc. Pero esta vez el uso de los aranceles pues no viene tan velado debajo del Buy American. Viene directamente confrontativo, incluso utilizado como un arma. Políticamente, ¿eso cómo lo ves o cuál es tu análisis al respecto? Tiene nada que perder. Digamos que en Estados Unidos la particularidad que existe es que en el primer periodo siempre estás viendo a la reelección. Y era lo que pasaba en el primer periodo de Trump. Estaba viendo la reelección, se tiró, perdió. Pero ahora no tiene al menos hasta el momento, porque ahí están las malas lenguas hablando de alguna reforma para que... Ay, pero creo que Estados Unidos, es que Estados Unidos no es El Salvador, pues Trump no es Bukele. No, eso está mucho más difícil. Claro, es muy difícil, pero ahí están las malas lenguas diciendo estos comentarios. Entonces, de momento, no hay reelección en el futuro próximo para Donald Trump. Y de ahí que tiene nada que perder. O sea, digamos, se fue all-in. Ese es el incentivo perverso del que han hablado algunos autores aquí en Guatemala para los políticos y las personas que hacen política. Es que siempre estás viendo la reelección, y ese es tu incentivo que te motiva a hacer o no hacer algunas cosas. Donald Trump tenía esa limitante en su primer periodo, ahora no la tiene. Ahora puede tomar muchas decisiones y no va a pagar políticamente, electoralmente, el costo de esas decisiones. Las va a tener que asumir o el Partido Demócrata o el Partido Republicano en 4 años, pero esa limitante no la tiene ahora. Entonces, pues, tiene mucha más libertad para tomar decisiones mucho más drásticas. Entonces sí puede venir y usar los aranceles como un arma, digamos. Es una herramienta, y de hecho hay que ver qué es lo que ha negociado con los países recientemente que amenazó con aranceles. O sea, en el caso de México se los retrasó un mes porque quería más guardias en la frontera, porque quería más una mesa conjunta para ver temas del fentanilo. Entonces, realmente me atrevería a decir, pues, y obviamente hay gente que va a concordar con esto, de que no era tanto el tema comercial en el aspecto con México, sino era el tratar de medir la fuerza con la que podría reaccionar el país, o sea, en este caso México, y entrar por el lado comercial, pues que es bastante importante para México esa relación con Estados Unidos. Y ojo que México ha respondido muy bien. Sí, buenísimo. Sheinbaum ha respondido muy bien, y en realidad, habrá que verlo luego, pero en realidad no ha comprometido más de lo que ya habían comprometido antes. Entonces, en realidad también creo que tiene mucho que ver en cómo se maneja la opinión pública. Y tal vez de repente la intención de Trump no era generar algún efecto en la política exterior, más que generarle réditos adentro y ganar esa fortaleza en la opinión pública que necesita, y de ahí el caos. Entonces, generar todos estos comentarios en redes sociales, mantenerse activamente haciendo comentarios que por mucho podemos criticar, pero que a lo interno del país a él le genera muchísimo porque él está en la conversación, digamos, todo el mundo está hablando de él, y bueno, sea o no sea popular, eso creo que es lo que menos le importa, ¿no? Sí. Lo que le importa es que estén hablando. Sí, probablemente. Y luego, una de sus grandes promesas fue que se iba a reducir los costos de la canasta básica, etcétera. Hay ahí algunos elementos que a un votante estadounidense le puede hacer creer que sí se va a cumplir esa promesa.
Mira, últimamente hemos visto que ha venido en descenso la inflación global. No ha llegado a alcanzar los números, si queremos verlo así, anteriores al COVID, pero sí ha venido en un descenso bastante importante. Esto se debe a que muchos bancos centrales han tenido políticas un poco más restrictivas en cuanto a los temas de emisión de moneda y pues han subido las tasas de interés en los que aplican, ¿no? Y todo lo demás. Entonces sí ha venido una caída, digamos, sostenida del tema de la inflación. Se espera que siga disminuyendo, pero como te digo, no creo que llegue a estar a niveles anteriores a los del COVID, pero sí van a poder ver ese cambio en los precios. Y muchas personas pueden estar desconectadas por completo del tema, solo ven que todo sube, pero después empieza todo a bajar y de repente es porque ya entró él ahí, entonces tiene estos sus mensajes y que la apertura. Creo que la comunicación juega un papel muy importante, pero sí a nivel global, incluso acá en Guatemala hemos visto que el índice de inflación ha venido disminuyendo. Lo que pasa es que no van a ser cambios inmediatos en el tema de los precios, pero sí la tendencia a nivel global es que va a empezar a bajar. Cuando empezó, más o menos en octubre, noviembre, que empezaron a bajar los precios a nivel global y muchos países han llegado a sus metas de inflación, algunos se han sobrepasado por 0.5 en las economías más grandes, entonces sí hay como una sensación de que todo va bajando. Realmente, si atribuírselo a alguna de las acciones que está haciendo, la verdad es que creo que lleva solo 2 semanas, entonces no se podría atribuir a eso. Pero posiblemente va a ser un discurso que va a ir tomando si estas tendencias siguen para abajo, va a decir, no, a veces porque llegamos y estamos haciendo esto y todo. Y creo que también está, no sé si ya lo hizo, pero también creo que quiere hacer un cambio en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces por ahí es donde podría ir un poco la cosa, adoptar una política un poco más... Y luego, contame un poquito de tus ideas controversiales, Carlos, de la ayuda. Es decir, creo que eso ha sido algo que ha impactado mucho, como tú bien decís, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Pero aquí en Guatemala ya hemos visto los efectos. Incluso desde sectores inesperados se escuchó el lamento del fin de la ayuda estadounidense a través de USAID, digamos. Veamos eso, contame un poquito de tu perspectiva. Sí, en primer lugar, los recortes presupuestarios que está haciendo el DOGE, el Department of Government Efficiency, le van a dar muchísima plata de donde va a poder él recurrir para hacer inversión en infraestructura pública y de repente generar empleo cuando necesite, porque el contexto económico se lo requiera. Entonces puede echar mano de ese dinero que va a quedar, digamos, sobrante de estos recortes presupuestarios que está haciendo. También los recortes tributarios que va a hacer, porque va a hacer muchísimos recortes tributarios, pueden ganarle muchísimos favores. Entonces, digamos que a él, en primer lugar, esta es una situación bastante favorable. Los recortes presupuestarios, porque le pueden dar digamos, desde una perspectiva plata de la que puede echar mano cuando necesita echar mano, y desde otra perspectiva le ganan muchísimos favores políticos. Eso en Estados Unidos. Pero luego, hablando de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y no solo creo yo que es con USAID, muchísimos países en vías de desarrollo o países como Guatemala, tenemos una dependencia bastante grande de la cooperación internacional. Sí. No solo de la de Estados Unidos. Claro que es una fuente muy grande de ingresos para Guatemala, pero tenemos una dependencia bastante fuerte de los fondos de cooperación internacional. Y esto, aunque no es bueno en los efectos sociales que puede tener, sí que nos deja una lección sobre hacia dónde debería ir la sostenibilidad de nuestro Estado. A ver, lo que hace la cooperación internacional es muchas veces suplir un rol que el Estado no ha sabido tomar, una responsabilidad que no ha tomado. Entonces, por esta parte, la cooperación internacional es muy dañina para un Estado y para una sociedad. Y sí que ha sido muy dañina para nosotros. Entonces, porque ahora... es como una muleta, digamos. Que no una muleta, le están dando una silla de ruedas al Estado de Guatemala. Y ahora lo que corresponde es, bueno, responsabilicemos a quien tenemos que responsabilizar, que es el Estado. Y si no tenemos las condiciones, pues bueno, hay que construirlas. Tenemos afortunadamente un gobierno, creo yo, con el que podemos ver muchos cambios. Y un gobierno, creo yo, que está tomando muy bien toda esta situación y que está aprovechando las condiciones que se le están presentando para, digamos, orientarnos hacia donde debemos ir. Creo que lo está haciendo bien, al menos en la relación con Estados Unidos, pero sí que tenemos que responsabilizar al Estado
para que asuma esas tareas y cumpla con esas tareas que tiene que cumplir. Porque no tiene que venir alguien de afuera para cumplirlas. No tiene que venir alguien de afuera para darnos ese dinero y cumplirlas. Entonces, esto nos puede llevar a conversaciones sobre impuestos, subirlos, bajarlos, que hay gente que está diciendo que hay que bajarlos. Yo soy de la opinión contraria, por ejemplo. Luego tener discusiones y debates alrededor del contrato social que tenemos en Guatemala, si es necesario construir un nuevo contrato social. Yo creo que el mejor legado que podría dejar el presidente Arévalo es una una reforma constitucional, por ejemplo. Entonces, esto sí que nos da condiciones para tener otras conversaciones alrededor de nuestro Estado, para que pueda asumir esas responsabilidades que ha dejado de lado durante muchísimo tiempo. Sí, la desnutrición, los fondos que van para desnutrición, o sea, no podemos depender de alguien de afuera para esto. Ahora, es cierto que de cooperación había mucha dependencia en muchos otros, muchas otras aristas. Medios de comunicación que se van a quedar sin fondos. Y, digamos, esa me preocupa particularmente. Pero sí que hay que entonces reevaluar y, digamos, esta es una oportunidad para innovar. Porque quien no haga innovación ahora va a dejar de existir. Entonces, esta es una oportunidad para innovar y ver cómo podemos hacer sostenible el modelo de negocios. Y conozco un grupo de empresarios con muchísima voluntad de participar en muchísimas cosas. ¿Por qué no acercarse? Empresarios con sociedad civil, con medios de comunicación. A ver, put your money where your mouth is. Poné tu dinero donde está tu boca. Entonces, esta es una oportunidad, creo yo, también para construir puentes entre un sector privado que ha estado desconectado del país desde siempre y la sociedad civil que desconfía del sector privado con mucha razón también, creo yo. Entonces, no hay que ver solo la parte mala, hay que ver la parte, si no buena, al menos de oportunidades que tenemos por delante. Y qué mejor que los medios de comunicación en Guatemala, que están enfrentando ahora un desafío que enfrentan los medios de comunicación en todo el mundo, en Estados Unidos también. Qué mejor que buscar un modelo de negocio que sea más sostenible, construir relaciones con empresarios que tengan interés en financiar un medio de comunicación independiente, por ejemplo. Entonces, creo que se le puede sacar bastantes ventajas a toda esta situación caótica. Sí, y además que creo que hace mucho más fácil todo el tema de diagnosticar, porque mientras estas ONGs están funcionando, es mucho más difícil diagnosticar esas brechas y darte cuenta en dónde es que hay esos vacíos que están supliendo la cooperación internacional. O sea, y ahora que se retiran, pues esos agujeros se ven con muchísima más facilidad, ¿sabes? Como, bueno, hay una brecha aquí, hay otra allá, y eso te permite como hacer un diseño, un plan de cómo cubrirla. Luego otra cosa que también suele ser controversial es que por lo regular esta ayuda extranjera muchas veces responde a los intereses del cooperante y no del país. Y creo que por años en Guatemala fue bien difícil bueno, yo creo que muchas de las veces no se logró, ¿no? El alinear a la cooperación a los intereses de Guatemala. Porque muchas veces era como, bueno, al final el cooperante necesita cumplir ciertos objetivos para poder cobrar, y si es para beneficio de Guatemala y es el interés del país, pues me da lo mismo. O sea, yo al final lo que necesito es decir que cumplí con mi meta tal y tal, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es otra oportunidad, como bien decís, ¿no? De decir, bueno, la cooperación ayudaba en esto. ¿Esto realmente es un interés de Guatemala o no? ¿O lo estábamos haciendo porque era la forma en que el cooperante lograba sus objetivos? Al final, también obliga a replantear, creo yo, cómo funcionan muchas ONGs que recibían fondos, por ejemplo, y al final del trimestre, al final del año, todavía tenías fondos y tenías que ejecutarlos. Y entonces no sabías en qué ejecutarlos, ya no tenías planificación para ejecutarlos. Paguemos los almuerzos más caros, rentemos un hotel más caro. La cuestión es deshacerse de los fondos para poder conseguir más fondos el próximo año. Entonces, sí que hay varias cosas de la cooperación internacional y cómo operaban muchísimas organizaciones alrededor de la cooperación internacional que pueden cambiarse, que pueden funcionar mejor. Y ojo que no es solo sociedad civil, el sector privado también recibe financiamiento de cooperación internacional y el sector privado funciona tan mal como sociedad civil en torno a los fondos de cooperación internacional. Entonces, sí que nos obliga a replantearnos de dónde proviene nuestro financiamiento, cómo lo ejecutamos y cómo podemos hacer que funcione mejor. Pero sí, totalmente de acuerdo. Vi en redes sociales un comentario, no sé si la semana pasada o esta semana, de una persona que no sabía que Anacafé recibía fondos de USAID, por ejemplo. Y hay muchísimas cosas que reciben fondos de USAID. Entonces,
Sí que afecta. Bueno, Fundesa, ¿no? Yo creo que mucha gente también se vio sorprendida por una publicación donde Fundesa decía que se iba a ver limitada por el retiro de esos fondos también. Sí, muchas organizaciones. O sea, entonces sí que obliga a replantearnos de dónde obtenemos estos fondos, cómo podemos hacerlos rendir más, ser más eficientes en el uso de los recursos. Y sí que ha afectado a mucha más gente de la que nos podríamos imaginar. Pero bueno, o sea, es lo que nos obliga a innovar. Y, por ejemplo, una investigación que desarrolló Luis Pablo hace algunos años, que me pareció muy buena cuando la leí, sobre investigación y desarrollo. Y de dónde provienen los fondos para investigación y desarrollo. Y el sector privado en Guatemala, hasta 2021, al año invertía alrededor de 15, 17 millones de quetzales, creo yo, en investigación y desarrollo. Pero sí que se benefician de cualquier avance que haya en investigación y lo aplican a sus empresas, pero no están invirtiendo en investigar y desarrollar nuevas formas, ya sea procesos, ya sea tecnologías, sea lo que sea. Entonces necesitamos también un sector privado mucho más dinámico, que ponga su dinero donde de verdad está también sus palabras, y sí, obliga a replantearnos muchísimas cosas como país, no solo a sociedad civil, también al sector privado. Y ahí quiero agregar algo también, que también va del lado económico. O sea, tenemos que ver ahora las implicaciones que tiene todo esto, ¿no? Uno de los comportamientos o de las cosas que más se tenía o se teme en algún punto es el tema del envío de las remesas. A ver, tenemos proyecciones para crecimiento económico de este año de entre 3.5% a un 5%. Es un crecimiento moderado y que va muy de la mano con lo que hemos venido viendo desde el 2000, creo yo. Es un crecimiento que se mantiene por esos puntos, ¿no? Muy alimentado por el tema de las remesas. Ya, entonces existe ese temor, que van a disminuir, que las van a cortar, que les van a poner algún impuesto o algo así para que no entren. Realmente no ha pasado y hasta la fecha creería que no va a pasar. ¿Por qué? Ya vimos en el periodo anterior, cuando Trump estaba, que incluso incrementaron las remesas, y ahorita podemos esperar a que ver cómo cierran ahorita cuando publiquen el dato de enero, que ya lo han de haber publicado, y cómo se comporta en el primer trimestre de este año el envío de las remesas. Posiblemente sea un incremento muchísimo más grande que el que vimos ahorita a finales. Sí, en enero, si no estoy mal, creo que en la prensa salió ayer o antier, hace pocos días, que sí subió muchísimo comparado con eneros anteriores, creo que 24%, algo así. Sí, porque lo que pasa es que mucha gente empieza a mandar sus ahorros con el temor el temor de ser deportados, entonces empiezan a mandar más dinero para tener unos ahorros acá. Y el año pasado cerramos con 21 mil millones de dólares de envío de remesas. Se estima que para este año sean 22 o 23. Entonces estamos hablando de un modelo económico, porque cuando vemos el PIB por el origen de la producción, la mayoría de lo que aporta siempre es el comercio, y en todos lados es sí, el tema del comercio. Pero cuando vemos datos de en qué se utilizan estas remesas, cuánto una familia recibirá entre 350 a 400 dólares promedio de remesa mensual que lo utilizan para temas de consumo. Se va para comprar más comida, para arreglar un poco la casa, para pagar una mejor educación, ya no esperar una educación pública, sino pagar un colegio más o menos ahí. Y todo esto lo hemos concentrado en eso, ¿no? En el consumo. Entonces, date cuenta qué es lo que está creciendo últimamente. Vemos más centros comerciales, más plazas comerciales, más supermercados. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no sea una inversión, digamos, correcta, sino que es lo que se incentiva y es lo que el mercado te está pidiendo. Entonces, estamos viendo que la gente se está yendo. Lo que vemos es un montón de dinero que nos entra y lo que irónicamente le da más estabilidad a la moneda hasta cierto punto. Una vez conversando con un amigo de Egipto, y yo le decía, no, es que se ha mantenido la moneda tanto tiempo. Y él me decía, ok, ¿ustedes que venden petróleo o algo así donde entran tantos dólares? Ahí le tuve que explicar cómo estaba el rollo, ¿verdad? Todo este tema. Obviamente son otros factores también, pues, ¿no? Los que mantienen la moneda estable. Pero sí estamos viendo que la gente se va, y la gente se va, y la gente se va. Y ahora, ojo, que ya no está migrando solo el jefe o la jefe de la familia, sino que son familias completas las que se están yendo. Y ahí podemos ver otro fenómeno que es muy importante y que quería mencionar, es cómo ha venido. No solo estamos viendo una economía que se mantiene de consumo, de estos crecimientos no tan buenos, estamos viendo que la industria pues no crece como esperamos. El sector servicios y el sector comercio son los principales empleadores de empleo formal, que tampoco es tan grande porque se calcula que un 70% de la población está en la informalidad. Y ahora vemos estos temores que vienen de afuera al estar amarrados a un dinero que viene de otro país. Eso también nos tiene que obligar a replantearnos el modelo productivo o el modelo económico que tiene Guatemala. Es necesario ver con sinceridad estos números, estos datos, porque si bien ahora estamos tranquilos, creciendo 3.5%, sería lo máximo que se podría llegar a crecer en estas condiciones,
Pero hay que ver un factor muy importante y es cómo ha ido también esa PEA, esa población económicamente activa o esa masa de gente que sale a trabajar. Primero están en el mercado informal. Eso quiere decir que estas personas no cotizan en el seguro social. Ajá, pero ahí ese es el truco con ese concepto de economía informal, porque todo el mundo piensa que economía informal quiere decir que se autoemplea o que vendes algo o que tenés así. Pero cualquiera que en su empresa formal tiene un empleo formal, solo que no está en planilla, sino que factura, ya es informal. Sí, entonces es un poco engañoso esa. Sí, porque no tienes prestaciones laborales. O sea, ajá. Entonces ahí vemos una complicación bastante grande y es que, no sé, ahorita no recuerdo el dato exacto, tal vez Carlos, vos te acordás, de la tasa de natalidad que ha venido disminuyendo. Sí. Creo que ahorita está como en 2 puntos. De fecundidad. Que Sí, eso, ajá, claro. disminuyó de principios de los 2000. De 6 a 4 Sí, a 3 y ahora grande, 2. Ahorita está como 2. Y piquito están, Ajá, sí, como 2 correcto. puntos y algo. Entonces, tomemos en cuenta, digamos, 2.3, no sé el dato exacto. Entonces, estás viendo gente que ahorita está trabajando, la mayoría en la economía informal. No está cotizando para un servicio, para una pensión, difícilmente vaya a obtener una. Ni siquiera a nivel privado. Yo creo que si haces Exactamente, una o encuesta sea, entre tus conocidos que facturan, que seguramente van a ser muchos, sí. Ajá, o sea, Sí. no sé si eso es un yo no. No, yo también. Por 2. Levanten la mano, ¿quién es? Es que eso te habla del mercado laboral de Sí, Guatemala, no, o sea, que totalmente. depende de contratistas, pero sí, Ajá. si haces una encuesta entre tus amigos que facturan o conocidos que facturan, te apuesto que muy pocos están pagando un fondo de pensión privados, si no es que Exactamente. ninguno. Y si te vas a un círculo más ampliado y consigues una muestra un poquito más diversa, creo que igual va a encontrar muy poca gente que está pues ahorrando en un fondo de pensión privado porque no tiene INCS, por ejemplo. Sí. Y entonces imagínate, tenés a esta población que no está ni cotizando en ninguno de los dos. Y aparte, amarrado a eso, tenés un montón de gente que se está yendo a Estados Unidos y que te mandan sus remesas. Entonces, si te emplean en un sector comercio o tienes un trabajo que dependa de esto, poco a poco esa cantidad de remesas va a empezar a disminuir. Y vamos a enfrentarnos a una población, no estoy diciendo que ahorita tal vez, pero nos vamos a enfrentar a una población que ya no va a estar en edad de trabajar, que posiblemente sea en 25 años, pues, pero que va a generar presión en 25 años. Y tenés a otra población que se fue a Estados Unidos, como migran familias completas. Entonces allá es donde siguen naciendo los. Y acá hay gente que pues ya no está teniendo hijos e hijas porque tal vez es caro, no sé, un montón de factores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el punto en el que esas remesas ya no vengan? Ya no tienes a quién mandarle acá. O sea, si toda tu familia se fue para Estados Unidos, ya no tienes a quién mandarle acá. Es una tía que está enferma, tu abuelita o algo. Pero realmente ya no tienes ninguna obligación de mandar. Ese flujo de dinero en algún momento va a ir disminuyendo. No se va a acabar para siempre, pero va a empezar a disminuir. Entonces tienes una economía que se ha mantenido No, y de además las que los remesas. van a deportar. O sea, no solo no tenés a quién mandar, pero puede que un gran bolsón de esas remesas termine porque van a venir aquí. Sí, pero creo que el hecho de que regresen a la gente no va a evitar que se vuelvan a ir. Seamos bien honestos, o sea, no vas a tener, esperemos que sí, yo esperaría que sí y quiero creer que sí, pero vas a poder colocar a muy pocos en el mercado laboral, en el mercado laboral formal, o un mercado laboral que los haga sentirse cómodos con la cantidad de ingresos que recibían en Estados Unidos. Entonces igual vas a tener gente que se va a ir yendo. De hecho, pues ya vimos las amenazas que hubo anteriormente de deportaciones masivas en el primer periodo de Trump y de todas formas no lo disminuyó. Sin embargo, pues ahora podrían cambiar un poco los factores. Pero entonces vas a llegar a un punto en el que tenés una economía que ya ni siquiera el consumo la va a poder sacar adelante, porque ya no vas a tener gente que esté mandando remesas, ya no vas a tener ese dinero, ese flujo de dinero que va a ir ingresando. Y al final de cuentas empezaste a invertir en temas de comercio, en centros comerciales, en todo esto. Esa es la única inversión que va creciendo y un poco construcción. Poco se habla de nuevas plantas de ensamblaje, nuevas inversiones que vengan a poder producir algo, construir algo aquí. Siempre van a haber, obviamente, pero va a llegar a un punto en el que entonces esta población, como nosotros ahorita, en 25 años, vamos a tener muchísimo más. Ya algunos vamos a tener que estar pensando en el retiro, pero no vamos a podernos retirar porque no existe ese fondo de pensión. Y la gente que ahorita está no ve incentivos para quedarse, entonces mejor me voy. Y ahí es donde está la situación de que necesitas
cambiar el modelo productivo del país. No puedes seguir viviendo de las remesas. Tenés que plantear condiciones nuevas, desde revisar tus marcos regulatorios para que de verdad se incentive un crecimiento económico real, un crecimiento económico que vaya orientado a mejoras en las condiciones y que de verdad te genere empleo en buenas condiciones. O sea, son varios factores que hay que tomar en cuenta. Y Guatemala tiene la fortuna, tiene la suerte, tiene la bendición, como quieren llamarlo, de que siempre tenemos un poco más de tiempo para atender ciertas situaciones. El futuro, poblacionalmente hablando, de la región de México, Centroamérica y el Caribe, está en México, República Dominicana, Guatemala y Haití, poblacionalmente hablando. Luego las circunstancias económicas y políticas te quitan a Haití de ahí y te dejan entonces con México, República Dominicana y Guatemala. Ahora te explico por qué. Digamos, hay 3 grupos de países que van a alcanzar su máxima cantidad de población o la máxima cantidad de habitantes. El primer grupo que la va a alcanzar antes de 2050. Entre los que se encuentran Cuba, que ya lo alcanzó en 2016, se encuentra El Salvador, que lo va a alcanzar por ahí por 2045, 2046, y Costa Rica, que lo va a alcanzar más o menos al mismo tiempo. Una característica o digamos un factor que se comparte entre estos países es que su población entre 2024 y el año en que alcancen su máxima población va a aumentar en promedio 250,000 habitantes. O sea que en realidad no va a aumentar su población. Luego tenemos un grupo de países que va a alcanzar su máxima población entre 2050 y 2070. Entre esos países encontramos a México, encontramos a República Dominicana y encontramos a otra serie de países. Digamos que México, por ejemplo, va a crecer entre 2024 y el año en que van a alcanzar, creo que es 2052. El año que van a alcanzar su máxima población, 25 millones de personas. Es un montón. Es un montón. Y República Dominicana digamos, es un país con 11 millones de personas, entonces no puede aumentar tanto. Va a aumentar 2 millones de personas entre 2024 y 2062, que también es una cantidad considerable. Y luego tenemos un tercer grupo de países que va a alcanzar su máxima población después de 2070. Y tenemos una oportunidad grande, porque nos da una ventana mucho más amplia para tomar acciones que luego no repercutan en efectos económicos. ¿Guatemala en qué año va a alcanzar su máxima población? Entre 2070 y 2080. Vamos a tenemos 18,5 ahorita, con 3,5 millones afuera. Vamos a tener 27.5 millones de habitantes más o menos entre 2070 y 2080. Un aumento de 9 millones de personas. Es un aumento considerable. Solo México va a estar arriba de nosotros. No solo en el crecimiento poblacional, sino en la cantidad de habitantes. Entonces, sí que es un aumento considerable. Luego tenemos a Haití, por ejemplo, que va a aumentar 7 u 8 millones de personas, que es un montón, pero ellos no tienen las condiciones, y aunque nosotros tampoco las tengamos totalmente, pero ellos tienen condiciones políticas y económicas mucho peores. Estamos entonces un poquito más arriba. Se descartan, como un destino de interés. Y de ahí que, más allá de todo el contexto político en este momento, que el resto de Centroamérica tiene relaciones con China y demás, y Guatemala tiene un poquito más de predisposición a las relaciones con Estados Unidos, más allá de eso, sí que se convierte entonces Guatemala en uno de los 3 destinos interesantes para hacer inversiones en el largo plazo, porque somos quienes vamos a tener la población donde estas inversiones van a tener fruto. De ahí está México, y que para cuando nosotros alcancemos nuestra máxima población ya van a haber disminuido 10 millones de personas, porque su tasa de mortalidad está mucho más acelerada, porque tienen mucha más gente y demás. Entonces, afortunadamente, las condiciones en Guatemala nos dan una ventana mucho más amplia para que no enfrentemos condiciones tan adversas tan rápido como otros países que sí lo van a hacer de Centroamérica y el resto de Latinoamérica. Pero todo depende de que ahorita empecemos a tomar decisiones de política pública, de reformas del Estado, de cómo hacemos política, de que hagamos política. Primero que nada, construir Estado, también, ¿verdad? Porque, digamos, y yo creo que eso... Hay una muy mala interpretación y en parte se le debe a mi alma mater, lamentablemente. Hay una muy mala interpretación acerca del tamaño del Estado, ¿no? Y de la carga impositiva, etcétera. Cuando en realidad para que haya prosperidad sí es necesario definitivamente que haya un Estado, pero si querés que sea pequeño, pero que funcione. Pues. Que sea fuerte. O sea, que tenga capacidad de Estado. Por cierto, hay un libro que estaba revisando de otras veces que se llama Building State Capability, y habla justamente de eso, de cómo los países subdesarrollados les cuesta tanto salir del subdesarrollo
o en vías de desarrollo, como lo quieras decir, si quieres ser políticamente correcto, pero no cuesta tanto como desarrollarse porque no tienen esa capacidad de Estado. Y yo creo que el gran error aquí es que el mensaje ha sido hay que reducir el tamaño del Estado, pero al reducirlo, lo que estás haciendo es que le estás reduciendo su capacidad en vez de reducirle, pues, no sé, la carga económica sobre la población, que es realmente el objetivo que tiene esta gente, ¿no? Que aboga por esa reducción. Pero, ¿cómo vas a reducir algo que nunca construiste? Es decir, en Guatemala no hubo una construcción de Estado formalmente, no hubo una inversión en esas clásicas infraestructuras que los constructores de estados del siglo XIX en Sudamérica y en Norteamérica hicieron, que es como el típico, bueno, los buenos puertos, la buena conexión entre los diferentes distritos, el tren, el correo, o sea, todas esas cosas que Guatemala necesita y que en el siglo XIX se construyeron en otras partes y aquí no hemos llegado al siglo XIX porque, aquí vamos a llegar al siglo XXIII y no hay modo que haya correo, no hay modo que haya buenos puertos, no hay modo que haya tren, interconexión distrital, etcétera. O sea, esos como elementos fundacionales que permiten que haya un buen Estado. Y por cierto, aquí no estoy diciendo nada socialista, ni mucho menos, porque el mismo Henry Hazlitt escribía acerca de cómo el Estado debía construir astilleros, puertos, etcétera, y demás. O sea, si uno se va a los liberales clásicos que dicen ser ciertas personas de derecha, que no son liberales clásicos, pero entonces si te vas a esas personas más de Estado reducido, de Estado pequeño, y los lees verdaderamente, esa es tu tarea, te vas a dar cuenta que hablan de una inversión en construcción del Estado, porque si no existen las condiciones para que haya ese progreso. Y bueno, a lo que iba con todo este pequeño paréntesis era que, sí, tú decís hay una oportunidad enorme, pero las oportunidades no caen solas, es decir, esto es algo que sí necesita planes deliberados, acción deliberada, porque pues si solo se agarra caóticamente o si se espera que solito rinda frutos, no va a rendir frutos solito. Ahora me preocupa más porque yo no sabía ese dato de tu investigación de que las empresas no invierten en investigación y desarrollo. Entonces, ¿cómo van a aumentar su productividad? No, puede ser que no se vean en la necesidad de hacerlo. O sea, porque tienes ese flujo de dinero que entra. O sea, tienes la remesa. Sabes que fijo la gente va a comer, fijo la gente va a esto. Y viene de allá. Otra silla de ruedas. Sí, pues. Cooperación y remesa. Cooperación. No, sí. La mayor parte de inversión, según la investigación de Luis Pablo, viene del Estado. 200, igual sigue siendo poco, 200 millones. 200 millones de quetzales que se invierten en investigación y desarrollo. Comparado con 15, 17 millones que invierte el sector privado. Y luego las universidades, que aquí tampoco se invierte en las universidades y deberían servir para eso, para desarrollar investigaciones, sea lo que fuere, porque podemos hablar de innovación en el sector público, por ejemplo, desde cómo mejorar procesos en la administración pública, cómo mejorar la burocracia, cómo hacer funcionar mejor el aparato estatal, que esto es parte de innovar, y cómo innovar, por ejemplo, técnicas de agricultura, cómo, no sé, o sea, hay muchísimas cosas en las que las universidades deberían estar contribuyendo, que tampoco contribuyen mucho. Entonces sí. Y es muy importante también hacer esa mención que muchas veces cuando se habla de investigación y desarrollo, no sé, la gente piensa en un laboratorio y alguien con una bata y ahí hace... No, o sea, son mejoras en los procesos y dedicarte a tener a alguien que esté viendo cómo mejorar aquí, cómo ser más eficiente este proceso, todo lo demás. Pues eso es que te digo, y también muchas veces, y debo decirlo, también el temor de dar información. O sea, habían gente que tampoco quería darla y cuesta tener esa información. Y pasa muchas veces en Guatemala que a veces la información no está completa, pues, o no se actualiza rápidamente, y a veces eso es lo que cuesta a la hora de tomar decisiones tan importantes como estas. O sea, veamos las encuestas, estas normalmente las que hace el Instituto Nacional de Estadística, muchas veces están desactualizadas. Pues. Sí. Ha ido mejorando, en la temporalidad ha ido mejorando, pero están desactualizadas. Eso es lo que son datos, son cosas que necesitamos tener lo más actualizadas posibles para ir viendo esas tendencias e ir tomando las decisiones en el momento que sea necesario o que empiecen a mostrar alguna alerta. Porque no, hay veces que no se ven. Y es lo mismo que te digo. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿vos sí crees que llegamos a los 27 millones? Yo creo que no. Seguro que sí. Digamos la tasa va bajando muy rápido. Sí, la tasa de fecundidad ha bajado, pero no creo que vaya. Ya tenemos una cantidad de población suficientemente grande como para que, a pesar de que cada vez los jóvenes deciden tener menos hijos,
que es algo a lo que hay que prestarle atención, porque no es porque no quiera tener hijos, es porque no tengo las condiciones para tener hijos. En su mayoría, fuera. sí. Entonces, y soy parte de esa generación. O sea, yo también, mi papá a mi edad ya me tenía a mí. Yo no estoy ni pensando en tener hijos todavía. Y tiene mucho que ver con esto, con las condiciones en las que quiero tener a mis hijos. Sí, también hay como elementos culturales, sociológicos que han entrado en juego, creo yo. Muchísimo, pero fuera de eso, digamos que ya tenemos una población suficientemente amplia como para mantener esa Y la digamos, esperanza ese de vida ritmo. tiende en alza. Sí. Sí. La esperanza de vida creo que tampoco aumenta tantísimo de aquí a 2050, pero tenemos una esperanza de vida, creo que para hombres es cerca de los 71 años y mujeres 72, creo yo. Algo por el estilo. Pero sí, y algo que debería preocuparnos es hablando de la capacidad del Estado. La capacidad que tiene el Estado para funcionar en el largo plazo. ¿Por qué? Se hablaba del bono demográfico en Guatemala hace algunos años, que ya pasó el bono demográfico. Sí. El bono demográfico no es el momento en el que vamos a tener más población. El bono demográfico hace referencia a la configuración piramidal de las edades de la población. Entonces, en el pico, digamos, el segmento más pequeño es la cantidad de gente que hay que mantener y en la base toda la gente que mantiene. Entonces, esta es la forma ideal, porque tenemos mucha gente económicamente activa y poca gente en relación de dependencia. Luego, mientras la población va envejeciendo, todos estos se están haciendo más viejos, entonces van subiendo en la pirámide, va cambiando la estructura de la pirámide. Puede quedar así, donde tenemos poca población económicamente activa y muchísima gente en relación de dependencia, pero por lo regular es algo achatada. Digamos, esta es la peor situación en la que quedan los países. Una relación, digamos, donde tenés como barriguita. Como en Europa. Es lo que está pasando en Europa. Claro. Pero, digamos que para 2050, el gran grueso de la población va a tener entre 45 y 75 años en Guatemala. Esto pone una tensión muy alta en lo que mencionabas antes. Sí. La seguridad social, los fondos de retiro, la jubilación y demás. Y va O sea, a haber menos gente. Nos va a tocar trabajar hasta los 80 años. Nosotros no tenemos garantizada seguridad social y las generaciones que vienen después, o sea, es una situación de mucha incertidumbre. Y te va a elevar mucho las presiones sociales. O sea, va a ser una presión social de ese lado de esa población queriendo buscar estas oportunidades que va a incrementar. Y como ya decía en un inicio, hay que tomarlo en consideración también para el desempeño económico, las tensiones sociales, que ahí es donde las vas a empezar a ver. Y de ahí que es importante que abordemos, creo yo, la oportunidad que tenemos ahora Sí. de discutir de nuevo nuestro contrato social. ¿Qué queremos que cumpla el Estado? Hay funciones que queremos que cumpla, hay funciones que no queremos que cumpla. Tengamos esa discusión, dejémoslo, reformémoslo y luego tengamos una configuración tributaria que nos permita alcanzar eso que queremos alcanzar. Digamos, los fondos, la plata, para que el Estado cumpla con esas tareas. Entonces, creo que es el momento de aquí a unos 5 o 10 años para que tengamos esas conversaciones, o nos va a agarrar, o sea, tenemos una ventana de gracia, pero o nos va a agarrar desprevenidos. Sí. Y sería negligencia, porque tenemos tiempo para atenderlo, a diferencia de otros países. Tiempo de información. Sí, bueno, datos no sé qué tanto, porque... Pero ya con los datos que tienes ahorita los puedes empezar a ver, pues, o sea... Sí. Y digamos, considerando que el contrato social, si por contrato social te referís a la Constitución en parte, ¿no? Es una Constitución que responde a la Guerra Fría. Es decir, esa Constitución está llena de fantasmas de esos tiempos. Y creo que la Guerra Fría ya no empata con Guatemala. O sea, solo ciertas como personas trasnochadas creen que todavía seguimos en un juego de Guerra Fría, pero... Un par de grupúsculos por ahí que yo no sé qué tanto decirle grupúsculo, porque la verdad es que es preocupante que hayas tenido que hacer la aclaración que lo que estás planteando no es socialista. No es socialismo. Y una vez estando en un grupo focal un grupo focal en el que me pidieron participación, o sea, empezaron a mencionar eso y era como, a ver, no, el hecho de que mi idea de desarrollo sea diferente a la tuya no quiere decir que yo ya sea del otro lado, o sea, que no piense igual que vos no quiere decir que yo sea un rojo, un comunista, o no sé, o al revés, pues. O sea, y no pasa nada si lo sos. No pasa nada, exactamente. Esa es la una sociedad democracia. Sí, claro. o sea, tratar de justificarse, eso es lo que afecta este tipo de conversaciones importantes. Porque si empezás a ver que de repente es necesario que un Estado intervenga en algunos puntos o que tenga cierta fuerza alguna institución, ahí es donde, no, es que ahí es que vos sos marxista, que no sé qué, y empiezan a espantar, ahí sí que
con el petate del muerto, diciendo nos vamos a volver Cuba, Venezuela, o sea, usando de comparaciones que no tienen ningún sentido sin haber entendido qué fue lo que pasó en esos otros países, pues. Entonces sí, ahí está el principal problema. Yo no sé qué tan pequeño sería el grupúsculo, pero tal vez no tan radical, pero sí hacen su ruido y sí permea en la gente que no conoce sobre algunos temas. Sí, eso da para otro programa, que Claro. es el hecho de cómo las ideologías se han convertido en religiones seculares, ¿no? Como que al final, supuestamente, yo me recuerdo cuando daba clases, una de las formas de describir las ideologías es que son un mapa, ¿no? O sea, al final te ayudan a guiarte, etcétera. Pero ahora pasaron de ser un mapa a ser un evangelio, ¿no? Una Biblia, un dogmatismo, etcétera, que ya no te sirve para navegar realmente. Ejemplo, para cerrar el círculo, ¿no? Ejemplo, el que poníamos al principio de esta gente de Marco Rubio, ¿no? Que por creer que las ideologías son proféticas y son dogmáticas y religiones seculares, se fueron por un lado que al final resultó ser el incorrecto. Cuando se lo usaran como un mapa, pues quizá no tanto, pero yo creo que eso da para otro programa. Totalmente. Pero no sé si a todo esto ya llevamos un buen rato platicando. Wow. Ya casi se pasó la hora. Vuela el tiempo aquí en Tangente, pero no sé si querían hacer como reflexiones o conclusiones acerca pues, de este panorama, de qué es lo que se ve venir en la nueva era de Trump y el nuevo orden mundial. Sí. Hace poco teníamos en otro espacio una conversación de similar, y con lo que cerrábamos es la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Lo que marca es incertidumbre, y la incertidumbre da para o muchos riesgos y todo mal, o muchas oportunidades y todo bien. Entonces, aunque muchas cosas puedan pintar para mal, en realidad también hay muchas cosas que pueden salir bien. Lo que nos toca ahora es que entre todo este caos que se está creando, tenemos que aprovechar nosotros para ordenar el nuestro. Más allá de fijarnos, porque no estamos afectados de forma tan directa como está México, por ejemplo, que está en una situación totalmente distinta. Tenemos la oportunidad de aprovechar fondos que van a venir, esfuerzos que van a venir hacia Guatemala, interés que hay en Guatemala por lo que ya expusimos, migración, la composición poblacional y demás. Entonces tenemos esa oportunidad de reconstruir y redirigir el país hacia donde queremos hacerlo. Yo creo que es una oportunidad buena, y es tal vez una forma de verle el lado bueno a todo esto que está pasando. También le da a muchas organizaciones, les da al sector privado, le da al sector público la oportunidad de replantearse cómo funcionan y hacia dónde tienen que ir para sobrevivir esta parte. Y quien no se adapte, pues finalmente no va a sobrevivir, pero me refiero a las organizaciones. Entonces, les tocará migrar a otros puertos. A otros espacios. No, yo solo quisiera hacer la mención de que es necesario replantearnos el modelo económico. Venimos viendo datos que son completamente estables, sí, obviamente, pero digamos a nivel macro podemos ver que las cosas están en orden, pero realmente ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que hacer una mirada un poco más abajo, hay que ser un poco más críticos con la forma en la que estamos produciendo, lo que estamos haciendo, qué tan efectivo es. Porque sí es necesario prestarle atención a esto. Las perspectivas van a ser las mismas, siempre va a estar presentándose la estabilidad y todo, pero también los problemas siguen siendo los mismos. Alta informalidad, condiciones precarias de trabajo, gente que está migrando, dependencia de las remesas. No debe verse como un logro el incremento de las remesas, no debe verse como un logro. No. Con esto no estoy desvalorando tampoco el hecho de que se envíen las remesas, es muy importante, pero sí hay que buscar esas condiciones para que estas sean efectivas en algún punto. No decirle a la gente cómo usar el dinero ni en qué gastarlo, pero sí darle herramientas en las cuales puedan ver la posibilidad de invertir también en algún punto. Y como te digo y les digo, plantearse realmente qué país es el que queremos ser. Y todo esto va desde una matriz productiva, cambios en los marcos regulatorios, priorización de sectores económicos que necesitan ciertos apoyos y que tienen potencial de crecimiento muy grande, y haciendo esas identificaciones, marcar una línea y una temporalidad entendible sobre esto para poder empezar a trabajar, y la posibilidad está. Los ofrecimientos que hizo Estados Unidos de apoyo en esta ocasión a Guatemala creo que son muy valiosos, esperemos que se concreten como tal. El tema de ver 2 puertos es muy importante y muy beneficioso para términos de competitividad.
realidad. Entonces, ahí están las oportunidades y no creo que sean las únicas que vayan a venir si se continúa manejando de esta forma la política exterior. Creo que hay que aprovecharlas, saberlas aprovechar y utilizarlas para realmente generar condiciones mejores a las actuales. Pues bueno, gracias a ambos por venir a platicar aquí conmigo hoy. Gracias, Carlos, por tu perspectiva política y Luis Pablo por tu perspectiva económica. Ahora sí, bien, cada uno en su lugar. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos acompañarlos en sus hogares o de camino a casa. Y no se pierdan los próximos episodios de Tangente Podcast.